María, un gustazo saludarla. ¿Le digo María o doña María? María está bien. Yo creo que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Yo molestaba con usted que esta es una entrevistita para usted, pues usted ha salido en revistas de calibre con todos los méritos, ¿verdad? Es decir, cuando uno estudia su carrera, uno se da cuenta que, digamos, es una vida como la de todos, esforzada, con sueños, seguramente con un montón de obstáculos. Y dentro de esa revista que le menciono, me gustó una parte que realmente sí me pegó. Que dije, qué bonito cómo respeta y explica lo que significaba o lo que significa para usted su mamá. Usted me dirá si están aún todavía con vida. Y su papá. Usted hacía una gran diferencia. Y con esa diferencia usted especificaba cómo usted fue adquiriendo, digamos, parte de esos elementos que le han llegado a ser quien es usted hoy. Si me puede contar un poco eso, me encantaría, porque creo que nos da las bases de ver cómo hoy María es lo que es, ¿verdad? O sea, hoy se le ve a usted en congresos, se le ve en pláticas internacionales, usted es líder de movimientos de empresariado de mujeres indígenas, usted sale en revistas como Forbes, o sea, es usted un ejemplo, aunque muchos no lo quieran aceptar. La dejaría ahí si usted me quiere contar algo de eso, porque creo que su trayectoria es bueno saberla, ¿verdad? ¿Empiezo? Sí. Bueno, tal vez poniéndolo en un contexto inicial, provengo de una comunidad indígena, San Juan Comalapa, en un barrio donde pues habían muchos niños y en un contexto de conflicto armado. Y uno diría, bueno, en un contexto de conflicto armado, pues, o sea, qué difícil situación, pero yo, a pesar de esas circunstancias, a mi alrededor éramos 40 muchachitos jugando en la cuadra, ¿verdad? Y se convirtió en parte de nuestro ejercicio el juntarnos en la tarde-noche y se convirtió para jugar, pero también para ir a traer agua, como a 5 cuadras de mi casa, ¿verdad? Y entonces entre todos traíamos agua para una casa, luego íbamos para otra casa y así. Y en lo que íbamos, pues jugábamos, platicábamos. Por supuesto que con muchas preocupaciones, ¿verdad? Y en el caso mío, pues tuve la oportunidad de crecer mucho con mi papá. Un hombre espiritual, cantaba la misa a las 6 de la tarde todos los días, o sea, era sagrado para él. Yo lo acompañaba, yo me colocaba al lado de él mientras él tocaba la armónica. Llegaba gente y él les daba... Y pues él cantaba la misa. Y también pues entre 3 a 6 de la tarde eran visitas con enfermos de cualquier tipo de enfermedad y él pues rezaba con ellos, en algunos casos en su casa, a la orilla de un río, al pie de una montaña, y terminábamos nuestra jornada a 11 de la noche, yo casi pues, durmiendo en la espalda de él regresando. Claro. Y por 6 años, y pues mi mamá, una mujer que provenía de una familia de empresarios con telar de pie, que hacían los huipiles en la comunidad, pero que sufrió, creo yo, lo que en muchas comunidades indígenas sufren, el hecho de que toda la herencia se la dejan a mi tío varón, al único tío varón, y a las 3 mujeres nada. Y entonces, pero pues ella tenía el conocimiento, la habilidad, la técnica y con muchos esfuerzos logró conseguir un telar que le enseñó a mi papá pues a tejer y eso es lo que nos sacó adelante en la familia. Somos 8 hermanos, 4 fallecidos y 4 seguimos fregando en la sociedad. Yo lo lamento por lo de sus hermanos. Y ha cambiado un poco de esa tradición en las comunidades indígenas de dejarle todo al varón y dejar a la mujer sin nada, o usted cree que con el tiempo eso ya cambió un poco? Pienso que ha mejorado bastante, pienso que hay muchos instrumentos internacionales y fue parte de los esfuerzos
iniciales de mi trabajo, de estar promoviendo los derechos de las mujeres, las igualdades de condiciones, que no deberíamos de aceptar lo que no nos gusta, lo que no está bien, y debiéramos de tener, no para sustituir lo que el hombre hace, ni para cambiar lo que el hombre hace, sino simplemente tener las mismas oportunidades y complementar nuestros esfuerzos. Y yo creo que en esa parte ha cambiado muchísimo. Yo he visto pues muchos avances, aunque hay mucho que falta por hacer. Por ejemplo, en nuestros procesos de formación empresarial que ahora tenemos, veo que hay muchas mujeres, por ejemplo, que llegan con mucho temor. En algunos casos llega el esposo, lo espera en la puerta del salón, porque tienen preocupación de qué están haciendo las mujeres ahí. O sea, qué tipo de información o formación reciben. O sea, no es por chute. Pero entonces, no yo invito a los esposos, pasen adelante, siéntense. Y hemos encontrado experiencias exitosas de cuando asumen, hay una parte de nuestro proceso de formación que hablamos de el rol que cumplimos en las empresas. Y entonces en algunos momentos le decimos, aquí podría estar su esposo porque tiene la capacidad de producir, aquí puede estar su hijo porque ya estudió contabilidad y puede ser el contador de la empresa, y empezamos a dividir los roles y las funciones. Y eso ha unido muchas familias y tenemos muchísimas historias de éxito. Y creo yo que ya hemos podido avanzar. Y usted sabe que yo siempre he dicho, para mí las mujeres son más inteligentes y más pilas. De verdad se lo digo. Lo que pasa es que pues, ha habido un machismo cultural que me imagino que no solo es del tema de los indígenas, sino que pues, es algo que como que está en la sociedad y no solo en el país, ¿verdad? O sea, yo creo que a nivel mundial, si bien hemos ido acortando esas brechas que usted dice en términos de machismo, muchos tal vez no creerán que hoy en día todavía en las comunidades indígenas hay un poco de machismo. Y yo sé que el tema o la palabra machismo suena feo, pero no sé si viene de una sobreprotección de la mujer, no sé si viene sobre que el hombre cree que la mujer es débil y no es capaz, no sé si es un tema de celo, de no, aquí el que provee soy yo y tú te quedas en la casa, y entonces ¿de dónde viene, digamos, esa idea en las comunidades indígenas como tal, del hombre creer que, a ver, ¿por qué va mi esposa allá o por qué va esto? ¿Hay algo detrás? Pregunto, porque no conozco realmente, digamos, las costumbres. ¿Hay algo detrás con sustento o es más un solo hecho de yo, hombre, creerme un poquito superior o ser un poquito celoso o, al contrario, decir ella no es capaz? Yo creo que cada persona crece con una cultura diferente y todas en algún momento dado influyen. Entonces, por ejemplo, hay desde el nivel comunitario, por ejemplo, hay una preocupación del rol de la mujer porque juega un rol importante en la formación de los hijos. Sí, correcto. Y están bajo el cuidado de ellos. Y creo que eso es un elemento de protección que en las comunidades están condicionando ese rol de la mujer. Por el otro lado, también, digamos, desde las diferentes formas de espiritualidad, por un lado está el tema de la protección del rol que juega esta mujer, pero también está el rol de cómo mantenemos cierta sumisión en algunos casos, ¿verdad? Y de decir que la autoridad es el hombre. Sin embargo, creo que también hay otros elementos que influyen. Por ejemplo, en mi experiencia, después de haber analizado 700 casos de violencia contra la mujer, me he percatado que mucho de la situación de agresividad de los hombres ha sido por la impotencia en la capacidad de proveerle todo lo que necesita la familia. Y entonces se convierte en agresivo, pues porque es la manera que tiene de quizás de imponer
una posición o un rol de proveedor en ese caso, y como no lo puede hacer, pues se desquita de esa manera. Otro de los aspectos, y tal vez unido a ello, digamos, es que los recursos económicos y la forma de vida actual de la sociedad pues obliga a que las mujeres y hombres tengan que trabajar para poder proveer de mejor condición para la familia. Y entonces esa parte creo que ha movido a toda la sociedad, y me parece que es muy importante que tanto hombres como mujeres podamos ganar nuestros propios recursos para salir adelante. Y en el caso de las mujeres, muchas veces por haberle delegado la total forma de proveer a la familia, en el caso del rol del hombre, y entonces uno a lo mejor se vuelve improductivo o no capaz de hacer por sí mismo, y entonces es dependiente económicamente. Pero cuando podemos combinar que ambos podemos proveer y ambos podemos trabajar porque nuestros hijos tengan educación, salud, las condiciones que lo necesitan, una vivienda, una casa digna, creo que ahí es donde nos complementamos. Me gustaría, María, indagar un poquito en su juventud. Usted ha tirado un par de destellos de lo que está promoviendo, está trabajando, está impartiendo, y cómo visualiza el mundo, la comunidad y realmente de cualquier ser humano que hoy tiene que salir adelante. ¿Por qué le digo esto? Porque seguramente hay muchas cosas que sus papás le impartieron en detalles muy sencillos, que la han hecho ser usted la que es hoy. Usted me cuenta, usted se iba con su papá, o sea, un día con su papá, ¿cómo era? O sea, usted se levantaba con su papá, él iba... Cuénteme un poco, es decir, quiero entender si está bien con usted, porque entiendo que es vida privada. Hay, creo que, muy buenos recuerdos y muy buenas enseñanzas de sus padres hacia usted, que creo que formaron a la mujer que existe hoy, salvo usted me diga lo contrario. Por eso le pregunto si nos puede contar un poco, de repente, alguna anécdota, o cuál era un día a día con su mamá y con su papá. Bueno, con mi papá, un día ordinario, por decirlo de alguna manera, era levantarnos a las 5 de la mañana. Mi papá era muy madrugador, prestó servicio militar. No le creo. Entonces, pues él era muy estricto y muy disciplinado, ¿verdad? Entonces íbamos al monte, y pues dentro de las características de él mismo, ¿verdad? Uno era ir a traer leña, hierba, hongo, frutas, sí, alguna ardillita para el almuerzo del mediodía. Regresábamos, desayunábamos mis papás y yo. Luego de desayunar nos íbamos a tejer con mi papá. Mi mamá le enseñó el telar de pie, a elaborar huipiles. Entonces trabajó mucho en la industria textil, y allí conversábamos mucho él y yo. Yo era su ayudante, le ayudaba con algunas partes del tejido. A las 3 él ya se retiraba, nos preparábamos, pero yo esperándolo a él que se levante, ¿verdad? Y después de lavarse los pies, porque él salía de la casa pulcro, o sea, impecable, con su saco impecable. Pues las condiciones de pobreza, recuerdo que él tendría a lo mejor 2 juegos de ropa, pero nunca lo vi sucio. O sea, él salía impecable de la casa. Nos íbamos a visitar enfermos, hacíamos tal vez 3 visitas antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 en punto él estaba en la iglesia para tocar la misa con la armónica, ¿verdad? Porque además él era maestro de música. Luego íbamos a hacer otras 3 visitas y regresábamos a las 11, yo dormida en la espalda de él. Mucha gente me recuerda en la espalda de él, pero mi mamá, no solamente las instrucciones de cómo hacer los tejidos, de qué color es,
de qué forma o qué tipo de huipil nos tocaba hacer ese día, pero en su rol de madre, de atender a mi papá, de conversar con él. No sé cómo era, digamos, cómo se organizaban en tiempo, pero también en las noches acostumbrábamos en la hora de la cena que mi mamá torteando, todavía recuerdo Sí. la escena de mi mamá torteando y mi papá hasta hizo unas sillitas al lado del fogón. Mis hermanos más pequeños se sentaban ahí, mi papá y yo en su rodilla, Sí. y él contaba historias, anécdotas. Y hasta la fecha es un detalle que yo mantengo con mis hijos y mi esposo. Todos los días en la hora de la cena estamos todos juntos para conversar cómo nos fue el día y cómo planificamos el siguiente día. Todos los días, o sea, a menos que por alguna tarea mía no Sí, no se esté. puede. O sea, Mira. suenan como que eran unos tipazos sus papás. Sí, la verdad son... Mi mamá vive todavía Todavía tiene vive. 90 años. Qué bendición. Y siempre ha sido una mujer de carácter, con mucha energía, con mucha fuerza. Creo que al haber perdido a mi papá fue secuestrado cuando yo tenía 8 años. Eso fue un golpe duro para mí, pues porque era una figura muy significativa, pero la fuerza de mi mamá y cómo nos mantuvo es lo que hoy me tiene acá, ¿verdad? Porque mi papá no solamente nos enseñó toda la parte de la fe, de creer en un ser superior que nos va a ayudar en la vida, pero en creer en nosotros mismos. El carácter de mi mamá, la fuerza de mi mamá, de no estar sentados esperando a ver qué onda, ¿verdad? Sino salir adelante. Y además mi papá pues nos enseñó, como íbamos al monte, pues yo me sabía los periodos de siembra, qué se puede sembrar, dónde se puede sembrar. Y creo que eso me ayudó mucho. Cuando perdimos a mi papá, nosotros seguimos trabajando la tierra y de eso vivimos mucho tiempo. Y tal vez una anécdota que me hace recordar esa parte es, si yo no hubiera sabido a trabajar la tierra, a sembrar las hierbas y a recolectar los frutos que el campo nos dio, yo no hubiera podido sobrevivir. Porque en la época de la guerra, la gente en el mercado, en la comunidad, no nos quería vender tomate, carne, nada, porque nos acusaban de estar apoyando a la guerrilla. Y yo recuerdo una anécdota que íbamos con mi hermana a comprar y teníamos pues nuestros recursos para ir a comprar y gritaba a la gente, no les vendan, no les vendan. Siendo de la comunidad indígena. Siendo de la comunidad indígena. Y estuvimos mucho tiempo viviendo con los frutos del campo, porque si no, no hubiéramos podido vivir. Entonces, a veces actuamos de manera injusta. ¿Y de dónde surgió esa duele. percepción? Imagino que dentro de las historias ahí, digamos, ¿verdad? Dentro de la historia de mi familia, pues somos una familia muy reconocida pues por la lucha no solo de mis papás, el ejemplo de mi papá en la fe cristiana, catequista, curador, Sí. y por el lado de mis hermanos, defensores de derechos humanos, de pueblos indígenas. Y entonces, estando en la época de la guerra, Asumieron. también mucha gente pues aprovechó para juzgar, calificar, acusar, y creo que eso pues a nosotros nos tocó vivirla. Y ya debe ser muy bonito ahora tener viva a su mamá y que la vea a usted y a sus hermanos lograr lo que está logrando. O sea, debe ser muy bueno. Sí. No sé si pasará por su mente en algún momento que no hay logro suficiente para demostrarle a su mamá por todo lo que ha hecho, que uno trata como de sobreesforzarse y contarle y tal. Si no pasa eso, creo que tendrá aún, digamos, anécdotas más lindas, porque cuando los papás han marcado tanto la vida de uno, uno quiere de alguna forma sorprenderlos, ilusionarlos, hacerlos más orgullosos. Y creo que el que tenerla viva a usted le da un motor
para continuar con lo que está trabajando. Y ahora que usted decía que su papá era un hombre muy espiritual y que además curaba, me entra la intriga. Cuando me dice curaba, digamos, ¿qué método utilizaba su papá para curar? ¿La oración? ¿Había algo diferente? Pero yo lo vería desde tal vez dos procesos diferentes. Una propia, digamos, de la fe cristiana católica. Mi papá era uno de los autorizados para hacer exorcismos. Ah, no le creo. Y entonces, pues, su fe era, me imagino yo, ¿verdad?, demasiado fuerte como para poder apoyar, digamos, a las personas que necesitan o se enfrentan a este tipo de situaciones. Pero por el otro lado, digamos, desde la cosmovisión maya, uno nace con don, con capacidad, con conocimiento, que la va retroalimentando en todo su proceso de crecimiento. Y mi papá tenía ese don, entonces yo tenía la oportunidad de ver a enfermos postrados de enfermedades graves, y yo veía que él, llevándolos al río o al pie de un cerro, de una montaña, y pedir con esa fe y rezar por él, imponerle la mano, veía, digamos, cómo se levantaban de su lecho de enfermo. Eso debe haber sido impresionante. Entonces, eso marca la historia de uno en términos de fe. Claro. Y cuando a él lo secuestran un 5 de julio. Y el 3 de julio nos reúne a los hijos más pequeños, digamos, a mis hermanos más pequeños y yo. Y él nos dice, miren, la otra semana me voy a morir, porque van a venir por mí. Pero qué difícil. Ustedes no se asusten. Va a pasar, estemos aquí o fuera de aquí, porque llegó el tiempo. Pero lo que yo quisiera, decía él, es que no se asustaran, que hicieran, de hecho nos pidió que al momento en que le estuvieran sacando de mi casa, nos hincáramos en el centro en el patio de mi casa, debajo de un duraznal, y nos decían, pídanle y entreguen mi alma a Dios. Wow. Porque en ese momento que yo estoy saliendo, decía él, ¿verdad?, ilustrativamente, Dios va a poner una mano sobre mí y una mano sobre ustedes. Nunca vamos a estar separados y conectados con Dios, que es la fuerza más grande que no va a limitar nada, y ustedes van a salir adelante. Y así lo hicimos, así como él lo describió, pero tal vez regresando a esta parte, nosotros pequeños, ¿verdad?, no entendíamos la dimensión de lo que él nos contaba. Pues la primera reacción nuestra era decirle, nos vamos, mejor huyamos, escondámonos. Y él nos decía, no, es mejor que ustedes se queden en la casa porque yo estaré seguro que van a estar bien. Uy. Entonces, creo yo que, o sea, y recuerdo que cuando lo sacaron de mi casa yo tenía 40 grados de temperatura por una infección. Y aún a pesar de eso, pues nos hincamos los miembros de mi familia que estábamos ahí y lloramos, obviamente lloramos. Claro. Y toda esa parte yo la he escrito en un poema. Lo que sentí en ese momento y mucho en lo que yo descargo, lo que pienso, lo que siento y lo que admiro, lo escribo en poemas. Y he escrito ese poema de lo que significó para mí ese momento en particular. ¿Cómo se llama? Lágrimas de un hijo por un padre ausente, porque yo no lo considero, no sé si nunca he aceptado su muerte, porque no vi su cuerpo. Lo buscamos por mucho tiempo, pero nunca vi su cuerpo. Es decir, a mí no me consta que él haya fallecido. ¿Qué edad tenía? 8 años.
¿Y él? Y él probablemente tendría como unos 50 y algo, ¿verdad? Un hombre muy sabio, ¿no? ¿Cómo se dirigió a ustedes? Y entonces, pues en ese momento yo recuerdo que él toma mi mano, la besa y me dice: María, cuando seas grande vas a entender por qué hago esto. En este momento no es necesario que lo compre. Y tal vez en esa parte de mi formación, de mi mamá cachiquel, 100% cachiquel, el diálogo con ella. Mi papá, 100% español. Pero eso ayudó a que manejáramos los dos idiomas. Esa fue la forma de educación de ellos, uno en cachiquel, uno en español. ¿Y eso lo ha logrado usted trasladar a sus familiares? Lo estamos tratando de hacer poco a poco. Sí, creo que también nuestra historia, que es parte de eso, la influencia de mi salida, de mi trabajo, sí lo entienden bastante bien. Sobre todo creo que cuando estoy enojada. Pero sí, todo el tema de cultura, de espiritualidad, creo que lo he tratado de hacer, ¿verdad? Nuestros diálogos en la noche, las historias, las anécdotas de mi papá, que son un montón. Yo le cuento mucho de lo que yo viví con ellos y es parte de nuestra plática. Que se les grabe, porque seguramente pues son cosas con las que tienen que aprender ellos y madurar, ¿verdad? O sea, lo que usualmente pasa es que las nuevas generaciones no siempre tienden a vivir mejor que como vivían nuestros papás, abuelos. Pero no por ello tienen que perder sus raíces, ni la humildad, ni el trato a la gente. Y eso creo que se da con contar esas historias que usted dice de su papá. ¿Dónde nace, María, digamos, ese anhelo de liderazgo suyo y voltear y decir, bueno, tengo que rescatarlo de mi mamá y lo de mi papá? Y tengo que salir a ayudar a las comunidades indígenas, a las líderes indígenas y empezar todo este proyecto por el cual ya mucha gente la conoce, no solo a nivel nacional, que es buscar el emprendimiento en las mujeres, convertirlas en autosostenibles y hoy en día ser usted también dueña de sus propias empresas. ¿Dónde aparece usted? ¿Se recuerda usted el momento, del momento, digamos, puntual que la motivó? ¿Fue una plática? ¿O desde chiquita usted dijo, a ver, yo mi camino creo que ya lo entendí? Yo creo que hay algunos acontecimientos, no fue una única, que marcó lo que hoy estoy haciendo. Durante el periodo del conflicto armado, yo sufrí persecución, secuestro, y también pues mucha agresión y tortura emocional y psicológica. Empecé a trabajar a los 6 años por las condiciones en las que le mencionaba, y más cuando perdí a mi papá, pues incrementó la necesidad de generar ingresos a la familia. Entonces yo fui empleada de casa y sé lo que se vive, y a veces pienso que en algunos casos la gente canaliza su furia, su enojo en uno cuando no hace bien su trabajo. Entonces creo que la necesidad económica le marca a uno. Ese es un punto. Un segundo punto, cuando yo intento, digamos, como estudiar, porque yo me tuve que venir a estudiar a la capital, pues por circunstancias de un mejor ingreso, ¿verdad? También trabajé de enfermera de casa particular. Quería ser médico, pero para estudiar medicina tenía que dedicarme 100% al estudio y yo no podía. Entonces no pude ser médica, hice estudios de enfermería. Y luego la única posibilidad era estudiar leyes, así que me metí a estudiar leyes. ¿Le gusta?
Sí me gusta, me ha ayudado muchísimo. Entonces, para mí no ha habido una barrera. En mi pueblo solo había una carrera que era contador, pues contador. No pude doctor, bueno, enfermera. Y así, creo que eso es parte de mi naturaleza. Pero estudiando y trabajando en temas de justicia y seguridad, hay dos acontecimientos que marcaron mucho mi vida. Una, fuimos a un restaurante bar con algunos compañeros, 10 abogados y 10 periodistas, y no me dejaron entrar. Y me dijeron, usted no puede entrar. Y yo, ¿por qué? Por sus caites, por su ropa y por su color de piel. Tal vez en ese momento uno no dimensiona, o sea, de hecho yo no lo entendía en ese momento. ¿Y aquí qué pasó? Sí. Ese caso fue dilucidado en tribunales, porque yo lo llevé a tribunales, y por eso es que existe la reforma del 202 bis del Código Penal que tipifica el delito de discriminación, porque yo tenía que demostrar que eso era discriminación. Y entonces pensé en una de mis hijas, en mi bebé en aquel entonces, que podría pasar una circunstancia así. Y yo dije, no lo voy a permitir. Inicié un juicio, la gané con sentencia condenatoria, ese es el segundo caso a nivel nacional. Entonces, esto no puede ser. Luego, estando trabajando en el sector justicia y seguridad, me leí las 700 sentencias de casos de violencia contra la mujer y hay un denominador común: dependencia económica y abandono de los casos por falta de recursos. Entonces, aquí hay dos elementos que trabajar. Y una es que no había ningún programa en aquel entonces que yo conociera, sí, que apoyara, digamos, el emprendimiento. Y yo dije, esta es un nicho de oportunidad. O sea, sí, siempre es del problema la oportunidad. Sí, de cualquier crisis hay oportunidad. Y entonces, ahí todavía logramos hacer una política del sector justicia para una mejor atención de casos de violencia contra la mujer, y creo que ha mejorado bastante, no solo por ese hecho, pues, sí, sino, pero contribuí, siento que contribuí ahí. Y ahí, digamos, viendo la situación de pobreza en comunidades, había mucha conflictividad de presencia de proyectos productivos en áreas y en comunidades indígenas, migración, ¿verdad? Entonces, creo que era oportuno. Y también era la época de estar hablando de memoria histórica. Y los jóvenes, era una exigencia de los jóvenes que decían, está bien trabajar el pasado, pero en el futuro tenemos conflictividad, falta de empleo, crimen organizado, inseguridad, y entonces, ¿qué hacemos frente a esos dos extremos? Ahí fue donde pensé en un modelo de desarrollo territorial en comunidades indígenas, y es la que se está implementando en la red de empresarios indígenas. Que según leí, usted ha impactado a más de 3,000 personas. Sí, en ese entonces. Sí, en la Escuela Maya de Negocios hemos tenido la oportunidad de atender más de 4,500 personas que lideran empresas. Wow. Mujeres, jóvenes, indígenas. Y que tienen sus empresas activas. De ellas se han formalizado o conformado 800 empresas, entre pequeños contribuyentes, sociedades anónimas, cooperativas o redes empresariales. Increíble. Nuestro rol no es obligar qué figura jurídica toma, sino qué le conviene a la actividad económica que desempeña. Pero sobre todo es un mensaje de que sí se puede. Se puede. ¿Verdad? Y creo que el tema de la formalidad ha sido un debate en el país. Digamos, a la población indígena rural o población en el área rural, sea indígena o no indígena, hay más limitaciones que en las áreas urbanas.
Sí, pues ellos han de decir pago impuestos y no veo nada. Ajá. Si lo digo yo que vivo aquí y por eso es que nos involucramos en las luchas que tienen que ver con que el emprendedor tenga éxito, se fortalezca la persona para poder tener herramientas que le permitan administrar o gestionar una empresa, pero también necesitamos trabajar en el ecosistema que nos permita generar políticas, programas, para que este emprendedor que quiere hacer algo tenga éxito. Pero si no combinamos esta relación integral, no lo vamos a poder lograr. Y nosotros hemos propuesto iniciativas como el anillo regional o las carreteras en algunas comunidades, porque en términos de infraestructura vial, un emprendedor de una aldea de Huehuetenango traer su producto a la terminal acá en la ciudad capital, los tomates llegan en salsa, o sea, pues el mal estado de las carreteras. Entonces necesitamos generar condiciones logísticas para que permita que si tienes una cuerda de terreno la puedas producir, pero tengas dónde venderla, ¿verdad? Sin mencionar los bloqueos que tuvimos, ¿no? Usted que eso pudo haber sido coyuntural, pero que magnificaba el problema que normalmente tenemos, ¿verdad? Una mala infraestructura, si bien ahí los congresistas han pasado algunas cosas, hay que verlo, ¿verdad? Como dicen, hasta no verlo, no creerlo, y ver que las cosas vayan avanzando. ¿En qué momento, María, usted dice, a ver, hemos avanzado en el tema del emprendimiento de la mujer y hay conceptos o principios o bases del sector privado con los cuales yo me identifico y que podemos trabajar en conjunto para, ya sea seguir creciendo en este proyecto que usted se ha trazado o para, de alguna manera, ampliar el liderazgo que usted ha tenido? Porque suena bien fácil. Yo voy a empezar a capacitar en tema de emprendimiento a la comunidad indígena. No por ser indígena, es que en cualquier lado. Es un dolor que le da, que no le da, con que están de acuerdo, con que sí, llegaron un día y ya no regresaron. La gente cree que el dinero sale del cielo, no tienen el empeño de trabajar 1 año y medio, porque si no dicen, eso no da, ese negocio no. O sea, el tema de ser empresario o emprendedor es jodidísimo. Y usted logró, de alguna manera, enrolar, pasar esa magia a otras personas para que empezaran a trabajar y generar sus recursos propios. O sea, eso es decir, usted es alguien que está generando empleo en el país. Generando empleo de una manera indirecta porque usted está creando empresarios. Y esos empresarios en algún momento van a contratar gente. O sea, le digo, es admirable. Yo no creo que haya un caso parecido al suyo como para poderlo, digamos, poner en comparación en esta mesa. ¿Dónde entra esa alianza, si le gusta decirlo así, con el sector privado? ¿Y qué visión tiene usted con ese sector privado organizado? Que muchas veces es criticado, cuestionado, y tendrán sus errores y obviamente tendrán cuestionantes que se les pueden hacer. Pero desde el punto de vista suyo, con lo que hemos conocido, me gustaría saber en dónde dice usted, aquí hay que hacer un match. Bueno, yo creo que en ese sentido, digamos, por pues la historia de mi familia, ¿verdad? Imagínense que mi papá lo secuestra el ejército. Muchas de las políticas nacionales están vinculadas al sector empresarial, ¿verdad? Y uno dice, o sea, de hecho así surge la red. En nuestros diálogos hay historias que contar en ese lado cuando nos sentamos por primera vez a discutir si íbamos o no trabajar con el sector privado. Nos llevó 6 años de construir esa idea. Porque para aquel entonces, para el tiempo en que surge la red, pues el empresario era el demonio, era el malo, era el explotador, o sea, todas esas connotaciones generadas en nuestro contexto y nosotros pensando en querer ser empresarios. Y entonces fue
algún día escribiré esa parte de la historia, pero Sí, para tiene. regresar, en ese sentido, también yo me puse a pensar, o sea, ¿dónde va una persona de fe, un católico, a la iglesia, a su gremio, donde se siente bien, en donde congenia con los mismos principios? ¿Y nosotros qué necesitamos hacer? O sea, ¿con quién hablamos si estamos hablando de negocios? ¿A quién le quiero vender mi producto? ¿O quién me lleva esa logística de traslado y etcétera? Y entonces ¿Dónde aprendo cosas nuevas? También creo que visualicé una oportunidad de podernos sentar y pensar juntos en el desarrollo del país. Y entonces empezamos a tocar puertas, que no fue nada fácil, ¿verdad? Y los que conocen la historia comparten conmigo, no fue fácil ese proceso. Pero lo que yo identifiqué es que había un desconocimiento de lo que es la cosmovisión, la cultura, la forma de vida de los pueblos indígenas. Entonces nos tocó que contar esa historia, es formar, concientizar. Y por nuestro lado, saber que son tan seres humanos como nosotros, ¿verdad? Que son de carne y hueso, que no vienen de Marte ni nada parecido, correcto, sino que también hay personas maravillosas que nos abrieron la puerta, compartieron su experiencia y nosotros entender cómo funciona un negocio grande, un negocio que lleva 100 años, 150 años, conquistando un mercado global, que también empezaron por un paso pequeño, ¿verdad? Con la sala de su casa. O sea, hay tantas historias que he tenido que aprender a conocer, pero sobre todo creo que marca el 5º Foro Mundial de Empresarios Indígenas, al cual fuimos anfitriones, que invitamos a otros empresarios indígenas grandes a compartir su experiencia con nosotros. Una de esas experiencias es el tercer banco más importante de Canadá, Dueños Indígenas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue su método? Esa producción de hectáreas de terrenos en Nueva Zelanda, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudó mucho a comprender, y pues los negocios se hacen entre empresas. Entonces, esos diálogos, esos acercamientos ahora nos han permitido que podamos ser socios en el desarrollo, y esa es una política que impulsa la red. Es que no debemos ser solo beneficiarios de proyectos. Yo estoy en contra de los proyectos asistencialistas, que lo único que te dan es, te regalan, te sirve una vez y desapareció, sino más bien cómo podemos construir juntos ese desarrollo y cómo lo conciben las comunidades y cómo lo conciben los que tienen el recurso para invertir. Y cómo también podemos ayudar entre empresas pequeñas que pueden proveerle a las empresas grandes recursos, servicios, productos que pueden hacer que escale más rápidamente los niveles de negocios. Entonces creo que ese es un camino que todavía nos falta recorrer, pero hemos avanzado muchísimo. Y yo espero, o sea, uno de los temas, algunos han caracterizado mi rol como la que une los dos mundos, recuerdo que lo mencionaron en Forbes, y es que yo sí creo que indígenas y no indígenas debemos de tener sinergia y convertir la multiculturalidad en una oportunidad para el país, como lo hace México, lo hace Perú. Entonces creo que tenemos que aprender, digamos, a ese compartir. A bajar la guardia y entendernos. Entendernos, conversar, ¿Cómo? Saber. Nosotros hemos hecho diálogos, acercamientos entre emprendedores. Iniciamos con CACIF Mujer, que las mujeres de CACIF contaban su experiencia, cómo iniciaron ellos. Hemos tenido ya la oportunidad de negocios, formamos alianza con algunas cámaras empresariales
Y yo creo que eso es lo bonito, ¿verdad? De ir aprendiendo y de ir trabajando juntos. O sea, nosotros tenemos que aprender de herramientas, tecnologías, métodos. Y también el sector tiene que aprender sobre cultura, forma de vida, qué conexión tenemos con la madre naturaleza, por qué en lugar de ir una carretera en recto hay que dar la vuelta porque hay un cerro importante, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante. Podemos, ¿cómo visualiza usted? Estoy buscando la palabra adecuada. ¿Cómo podemos competir, si quiere, a nivel intelectual dentro de las comunidades para que mensajes como el suyo de sinergia, mancuerna, entendimiento entre comunidades indígenas y no indígenas, en aras de desarrollar el país, funcione? Porque si bien hay gente como usted que es admirable en temas de lo que ha logrado, pues seguramente también hay personas dentro de la comunidad y dentro de no la comunidad, pues que se han dedicado, que han encontrado una forma de vida que es destruir, dividir. No, esto sí, no. Está el empresario que usted decía, el explotador, que no permiten, que se pueden crear ideas falsas y que lo que provoca a largo plazo es que el país como tal no esté desarrollado como quisiéramos. ¿Cree usted que esa es la peor lucha que tenemos que enfrentar? A mí me parece que tienen que haber varios esfuerzos, ¿verdad? Por un lado, creo que tenemos que fortalecer los espacios de diálogos que ya existen, que ya hemos avanzado a acercar los diferentes mundos, las diferentes formas de ver y entender el mundo. Y creo que esa parte hay que fortalecer. Pero creo que también tenemos que elevar un poco con quién establecemos ese diálogo, porque a veces queremos hablar de peras con alguien que está hablando, no sé, de bananos y muchas veces convertimos en los roles, porque a nivel comunitario hay roles. Hay autoridades, hay representantes y a veces hablamos de temas económicos tal vez cuando son temas políticos o temas de seguridad y entonces tenemos que hablar con el actor que sabe, que puede comprender el tema. Y para nosotros en la parte económica hemos visto que ha sido funcional. Cuando nosotros iniciamos, todos estaban en contra del tema del desarrollo económico o del empoderamiento económico. Hoy es la agenda del día. ¿Y por qué se oponían del empoderamiento económico? Porque está visto desde, a lo mejor asumimos posiciones o por desconocimiento sí, no aprovechamos lo correcto, que hay. Entonces, en el caso nuestro, tuvimos que trabajar con autoridades, asambleas comunitarias, del rol que corresponde a cada uno. Por ejemplo, el alcalde municipal piensa solo en obra gris, pero también debería de pensar en el impulsar el motor de desarrollo de su comunidad, de sus comunidades. Entonces, ¿cómo genera condiciones para que permita que la actividad económica crezca en su municipio? Lo mismo sucede y ahí tenemos varias experiencias. De hecho, en los próximos días vamos a presentar una política de desarrollo económico local donde fue construida y trabajada por el municipio entero, que van construyendo según su visión y su necesidad las condiciones que necesitan para hacer crecer, digamos, su actividad económica. Pero también creo que aquí juega un rol muy importante el Estado. O sea, en las comunidades rurales, indígenas, por ejemplo, el Estado no está. O sea, no facilita sí, las condiciones. Sí. O sea, ese ente rector, promotor, facilitador no está ausente. Sí. Y entonces
hemos encontrado, tú hablabas de los bloqueos, ¿verdad? Pero los pequeños emprendimientos que están sacando su factura, están pagando sus impuestos, ven que hay tanta corrupción, pues no estimula la formalización. Entonces creo que hay que verlo desde diferentes puntos y aquí la tarea es qué nos toca hacer desde el rol que estamos ocupando, cumplir y facilitar los procesos para el crecimiento económico. Estoy de acuerdo. María, ¿qué es lo que a usted más la hace sentir orgullosa de su carrera? La verdad es que son varias cosas, pero... Bueno, usted ha logrado muchas cosas, pues, pero... La verdad es que justamente en el mes de noviembre creo que son los meses más importantes para mí, porque de todas las clases, la red trabaja tres áreas estratégicas. La Escuela Maya de Negocios, que es fortalecer las capacidades empresariales de la persona. El desarrollo comercial o nuestro componente comercial es la que ayuda a que las empresas crezcan en su capacidad de producción, en su imagen, en la calidad de sus productos y todo esto. Y ahí tenemos, pues, apoyamos la intermediación de esos productos y servicios. Y el tercer componente, que es el ecosistema apto, donde trabajamos planes, programas, proyectos, políticas de desarrollo económico nacional, mundial, porque como yo también presido la Red Mundial de Empresas y Negocios Indígenas, y entonces cómo llevamos... Eso es a nivel mundial, ¿no? Sí. ¿Cómo llevamos la agenda de una necesidad de una aldea, de una comunidad? ¿Cómo lo elevamos a un nivel de un mercado global? O sea, ese trayecto es bastante difícil. Entonces, cuando yo veo que entra en enero, yo voy en enero a la inauguración de las clases de la Escuela de Negocios y voy en noviembre cuando presentan su plan de negocios. Entonces, ver en enero aquellas mujeres tímidas que llevan 4 hijos, 6 hijos, y tal vez sin poder lograr hablar español, porque la mayoría de nuestros estudiantes pues les cuesta todavía dominar el español, y verlos en noviembre presentando su plan de negocios, o en dibujo, o en auxilio de uno de los hijos en PowerPoint, o ver una mujer en su iPhone pasando sus slides, o sea, eso no tiene precio. O sea, de ver esa sonrisa, esa capacidad, ese empoderamiento. Y más aún cuando dice, gracias. Yo me recuerdo de un joven que me trae a mi mente y me decía, miren más que el negocio, decía el chavo, porque yo voy a presentar mi caso de éxito, de mi emprendimiento. Tengo un restaurante, decía él. Pero yo más que presentarles el logro de mi empresa, que es importante, les quiero agradecer porque por ustedes mi papá regresó a mi casa. Porque se había ido ante la impotencia de proveerles lo que necesitan. Y sus hijos fueron los inspiradores para que ahora juntos desarrollen una empresa. Entonces, tengo más de 4.500 historias que contar, pero ver, o el otro ejemplo que ha sonado bastante es la empresa de Doña Huevo, la marca es Doña Huevo. Son 25 mujeres que iniciaron con una granjita. Hoy son más de 150 mujeres con 1.500 gallinas cada una, con todas las de la ley, su factura, licencia ambiental, y tienen una cooperativa, inventaron su propia fórmula para alimento y solo en el 2022 facturaron 7 millones. En un contexto de pobreza, conflictividad, increíble, en donde
el salario mínimo no llega pues ni siquiera a la mitad de lo que puede ganar una mujer en una comunidad indígena. Entonces ves esos resultados y dices, ¿qué te detiene? Nada. O sea, no hay límites. Más que agarrar impulso para seguir avanzando, ¿verdad? ¿Qué en los próximos años, qué visualiza usted logrando? O sea, si usted, veo que sus metas las ha logrado y los números ahí están. Y una cosa es tener deseos, y una cosa es tener sueños. Y una cosa también es uno mismo darle vuelta a su cabeza de que logró cosas, ¿no? Usted ahí están los datos, están los números, están las personas que pueden dar sus testimonios. Y en esas pláticas que usted tiene todos los días con su familia y demás, o en las reflexiones internas que usted tendrá en su casa o en su oficina o en sus viajes al interior, usted va a pensar, bueno, yo tengo tanta edad, para dentro de 1 año, 2 años, quiero esto. ¿Qué le hace falta a usted? Creo que hay mucho que trabajar todavía y me gustaría un mercado global que entienda las técnicas artesanales en la elaboración de los productos. Porque no se trata de industrializar todo, lo podemos hacer, sí. Pero necesitamos que entiendan que hay técnicas artesanales que no hay que perder y que el mercado debe de entender y darle el valor económico que eso significa. Eso pasa por certificaciones especiales, permisos especiales, que no estamos diciendo que no lo queremos hacer, cumplir con la normativa legal e internacional, pero que necesitamos que ese mercado lo entienda. Eso por un lado. Me gustaría ver un Estado que facilite los procesos también, porque aunado a eso, digamos, mucho de los grupos que nosotros atendemos que están en la informalidad, es porque tiene limitaciones. Doy un ejemplo. Para que una persona pueda vender sus mermeladas a nivel internacional, debe cumplir con estándares de un laboratorio para que le den su licencia sanitaria. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si yo soy productora de mermelada, tengo una casa de cartón que ya se va a caer porque mis condiciones económicas no me permiten tener una casa tal vez más digna, con las condiciones más dignas, y me piden un laboratorio de 2 millones, no lo puedo hacer. Sí, correcto. Entonces, el Estado o la gran oferta de servicios que hay en este momento para el tema del emprendimiento, pudiéramos unir nuestros esfuerzos y decir, ponemos aquí en Cholsalmajá, en Totonicapán, un centro de acopio o un centro de transformación que va a servir para las 10 que elaboran mermelada. O sea, las condiciones las tenemos que generar para que se logre. Y por el otro lado, y ya tal vez para la parte más personal, necesitamos creer en nosotros mismos, ¿verdad? Muchos de nosotros no valoramos esta forma de elaborar los textiles. Mucha gente no lo sabe hacer y nosotros lo sabemos hacer. Es decir, que tenemos conocimiento, habilidad, capacidad que no lo aprovechamos y no lo valoramos. Y ese creer que nosotros podemos, creo que pues muchos de los años de guerra y las consecuencias que ha tenido nos ha condicionado a que pareciera ser que no podemos y no sabemos nada, y como no está el Estado tampoco lo vamos a hacer. ¿Cómo creemos en nosotros mismos y en nuestra capacidad? Pero creo que tenemos que ir escalando. Bueno, ¿qué quiere mi comunidad? ¿Qué condiciones tiene mi comunidad? Si mejora mi comunidad, ahora me voy al municipio, ahora me voy al departamento y me voy a nivel nacional. Y este país tiene grandes riquezas naturales, de recursos, de capacidad que estamos dejando ir
por ejemplo, con el tema de migración, cuando con políticas que nos permitan generar empleos e inversión en Guatemala, ese talento sería para Guatemala, ese crecimiento económico que estamos generando quizás para otros países sería para Guatemala. Entonces es creer, es no esperar que alguien me regale el dinero. Sí. Yo por mucho tiempo esperaba que alguien me regalara una maletita, nunca ocurrió. Entendí que era un esfuerzo que uno se tiene que ganar y trabajar duro, pero necesitamos, si no lo podemos hacer con todos, yo insisto mucho en mis discursos cuando son las clausuras de la escuela o cuando inician el proceso de la escuela, les digo yo, los hemos invitado para un proceso para que ustedes impulsen su emprendimiento, su empresarialidad y tengan pisto ustedes con el conocimiento que tienen. Si ustedes lo quieren hacer, nosotros los vamos a acompañar. Pero si ustedes no lo quieren hacer, yo no los puedo obligar. Sí, entonces creo que tenemos que comenzar con los que queremos, juntarnos con los que pensamos y tenemos las mismas inquietudes y decir cómo los diferentes conocimientos, grupos, personas, podemos hacer desde nuestro rol y empujar desde donde podamos, porque los demás ya vendrán cuando vean el crecimiento, ¿verdad? Para ir terminando, ¿le gusta lo que ve usted políticamente en el país? ¿No le gusta? ¿Le avergüenza? ¿Al contrario la motiva? Como que no, como que el tiempo pasa y la política sigue sin mejorar, ¿verdad? O sea, yo creo que, y ahí no estoy dando nombres, no estoy diciendo nada, eso históricamente pareciera que elegimos personas y no es que no logren nada, pero como que no terminan de entender gran parte de esas ideas que usted me promueve y me dice. O sea, tendrán muchas cosas que hacer, se perderán en el camino, o es que le venden a la población algo y cuando llegan no tienen ni idea de cómo ejecutarlo. ¿Qué ve usted del país, digamos, presente, futuro en términos políticos? Porque pues, tristemente podemos hablar mucho del lado privado, pero si tenemos un sector público, un sector político ignorante, aborazado, con intereses personales, tenemos un problema ahí, ¿no? Yo diría que la parte política no es mi especialidad, pero sí considero que, al igual que el tema económico, hay que verlo desde diferentes puntos de vista y creo que tenemos partidos políticos que todavía les hace falta esa estrategia, ese plan de país para tener una clase política mejor preparada y mejor preparada en gestión pública. Claro. Muchos de los que pues la historia lo ha demostrado es que no tienen el conocimiento ni la capacidad en gestión pública y entonces aunque estén ahí, aunque sean brillantes, probablemente no lo logren. Entonces va desde los partidos políticos que deben de pensar en estrategias más globales y lograr su propósito cuando asumen los poderes, ¿verdad? Porque han habido diferentes partidos políticos y a lo mejor nos hace falta no solamente que dentro de sus filas haya ese elemento, ese candidato o candidatos en puestos, en diferentes puestos de decisión, con capacidad para ejercer. Y lo otro, pues creo que el espíritu de servicio debe ser un elemento esencial porque yo no estoy ahí para ir a servirme, sino cómo puedo servir desde mi experiencia, desde mi poder, desde el papel donde yo estoy, brindar para que se aceleren, mejoren los procesos políticos del país. Y creo que eso también debe de ser trabajado desde un nivel diverso, ¿verdad? Porque va en escala, o sea, es decir, desde el representante máximo, el presidente de la República, pero también tenemos autoridades locales en los consejos de desarrollo
que también pues no están preparados para gestionar proyectos, para implementar políticas. Entonces sí creo la ley misma de partidos políticos que también tienen pues limitantes que permitan esos cambios sociales y tal vez volver a aterrizar, ¿verdad? Espíritu de servicio. Hay mucha gente que le dan un puesto de trabajo en una oficina, se acomoda, ya no hace nada, se pasa tomando cafecito todo el día, mientras las necesidades pues no se van resolviendo. Entonces es decir que debe de ir en varias líneas y creo que uno de los errores actuales en la política es que todos se echan la culpa. O sea, y el Congreso está para emitir leyes y debe de hacerlas bien. El Ejecutivo con todos sus ministerios responder a las necesidades que hay. Los partidos políticos deberían de formar, de preparar a la gente que asuma ese tipo de roles. Es decir, tenemos tantos vacíos en Guatemala que necesitamos hacer que los pocos que tienen toda la claridad de lo que necesita el país se deberían de juntar para sacar adelante al país, o por lo menos cumplir el rol que le toca en donde esté en el espacio en el que Más claro imposible. María, ha sido un gustazo platicar con usted. De verdad, la felicito por todos sus logros. Yo estoy seguro que a la gente le va a encantar. Y que no sea esta la única plática. Pues muchas gracias.